Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Francisco Flores Cruz y en este video vamos a abordar los conceptos básicos de lo que es mecánica de materiales. Como breve introducción, la mecánica de materiales es una rama esencial de la ingeniería que estudia el comportamiento de los materiales bajo carga. Permite diseñar estructuras seguras y eficientes. Este campo es fundamental para el análisis y diseño de estructuras y componentes en diversas aplicaciones de la ingeniería, asegurando que puedan resistir las cargas a las que estarán sometidas durante su vida útil. Como objetivos principales de mecánica de materiales tenemos lo que es determinación de esfuerzos, que es lo principal de lo que se encarga la materia de mecánica de materiales, que es calcular los esfuerzos internos en las estructuras debido a las cargas aplicadas. Estos esfuerzos incluyen esfuerzos normales y esfuerzos cortantes, que son cruciales para evaluar la seguridad y los comportamientos. Más adelante, en una siguiente diapositiva, les voy a explicar lo que son los normales y los cortantes. Análisis de deformaciones. Evaluar las deformaciones unitarias y los desplazamientos en estructuras. Comprender cómo se deforma un material bajo cierta carga es esencial para garantizar su funcionalidad. Necesitamos comprender el tipo de deformación que adquiere un material bajo cierta carga, porque cada material tiene su carga que puede soportar específicamente. Algunos se deforman más rápido que otros, otros ni siquiera se deforman porque no toleran deformaciones y llegan a romperse. Diseño estructural y seguro. Diseñar estructuras que pueden soportar las cargas previstas durante su vida útil. Esto implica seleccionar materiales y dimensiones adecuadas para garantizar la integridad estructural. Eh, Uno de los conceptos más claves de la materia es los cuerpos rígidos y los cuerpos deformables. Básicamente los cuerpos rígidos en realidad no existen, son simplemente tomar a un cuerpo y pensar como si fuera ideal, como si no pudiera deformarse, sin importar qué le hagamos. ¿Qué genera esto? Esto genera que sea muchísimo más fácil hacer los cálculos matemáticos, pero también es irreal porque pues en la práctica todos los materiales tienen cierto grado de deformación, algunos más que otros. Y los cuerpos deformables son los que cambian de forma al aplicar una carga. Su estudio es crucial en la mecánica de los sólidos deformables con deformaciones elásticas reversibles o plásticas permanentes. ¿Qué es el esfuerzo y la deformación? El esfuerzo es una fuerza que se aplica por unidad de área a un material. Esta se mide en pascales o megapascales, en sistema internacional, obviamente. Puede ser normal o cortante. La normal es básicamente una fuerza que se aplica sobre el material a exactamente 90 grados. Y la cortante no se aplica a ese ángulo tan específico, sino a cualquier otro ángulo. Eh, la deformación. La deformación es el cambio en la forma o tamaño de un material debido a la aplicación de una carga. Esta puede ser elástica, reversible o plástica permanente, dependiendo de si el material vuelve a su forma original. Cuando el material regresa a su forma original, se dice que es reversible y sería una deformación elástica. Y cuando el material se deforma, pero ya no puede regresar a su forma original, entonces sería una deformación plástica. Y aquí tenemos el diagrama de esfuerzo de deformación. Eh, Aquí tenemos en el eje de las X el esfuerzo aplicado y en el eje de las Y lo que es la deformación. No, perdón, la carga. Este, bueno, nuevamente, en el eje de las X está lo que es la deformación y en el eje de las Y está lo que es la carga. Como primer punto tenemos el punto A. ¿Qué nos indica el punto A? El punto A nos indica el límite de proporcionalidad entre lo que es la deformación y la carga. Cuando tú aplicas cierto nivel de carga, el material lo que hace es comenzar a deformarse para poder repartir esa carga en el material. El límite de proporcionalidad básicamente es que
Si tú, por ejemplo, un material se, le aplicas, no sé, 5 puntos de carga y el material se deforma 2, si le aplicas 10 puntos de carga, el material se deformaría 4 porque es el doble de carga. Entonces se deforma el doble. Esto es una proporcionalidad, es proporcional. Este tipo de deformaciones solo se encuentran del punto cero al punto A. A partir de después del punto A, el material deja de ser proporcional. Es decir, que necesitas más o menos carga, dependiendo, para que el material se deforme más o menos. Ya no es proporcional. Y tenemos como siguiente punto el punto B, que sería el límite elástico. Ya hace rato hablamos de lo que era la elasticidad. Es una deformación, pero es una deformación reversible. Cuando el material se deforma, si no pasa del punto B, en lo que es la deformación carga, si tú aplicas justo la carga para que se deforme lo máximo que puede y pueda regresar a su forma, entonces está dentro del límite elástico, que sería en esta gráfica el límite en B. Siguiente esfuerzo, esfuerzo de fluencia, que sería el punto C. El esfuerzo de fluencia es el esfuerzo, es la zona en la que se regresa un poco puede regresar un poco a su forma normal, pero ya no regresa a su forma original. Es decir, se deforma, pero aún puede alcanzar a regresar un poco a su forma original, sin llegar totalmente a ser su forma original, vaya. Luego en el punto D tenemos el esfuerzo último. El punto D nos indica sí, el esfuerzo máximo que soporta el material. Eh, si nosotros sobrepasamos ese esfuerzo, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que el material se va a seguir deformando hasta llegar al punto E. ¿Qué es el punto E? Se conoce como fractura y es básicamente cuando el material se rompe. Mm. Eh, Como siguiente punto tenemos el esfuerzo. Ya estuvimos hablando del esfuerzo, pero ¿qué es el esfuerzo? El esfuerzo básicamente son las fuerzas internas en un material. Cuando nosotros aplicamos una carga, ya sea tensión o compresión, como en esta barra de acá arriba, es un esfuerzo a tensión, y en esta columna de acá abajo tenemos un esfuerzo a compresión. ¿Qué va a pasar? Si nosotros cortamos, digamos que el material, imaginariamente cortáramos el material, podríamos ver las fuerzas internas que se ejercen en él. Las fuerzas internas no están solo en un punto, sino sobre toda el área del material. Y por eso la fórmula termina siendo esfuerzo es igual a P sobre A. ¿Qué es P? P es la fuerza que nosotros aplicamos al material y A es toda el área del material. Y pues como definición sería la fuerza aplicada dividida por el área en la sección transversal. Matemáticamente se expresa como esfuerzo es igual a carga o fuerza sobre el área determinada. Luego tenemos la deformación. La deformación, si pudieron verlo en el gráfico de hace rato, se representa con esta letra que es epsilon y básicamente es la relación que hay entre S y L. Eh, ¿Qué es S? S sería la distancia que se deforma el material. Vaya, nosotros tenemos un material como por ejemplo este de aquí, que tiene una distancia ya medida que es L, pero si nosotros aplicáramos una carga, una fuerza, y lo estiráramos o lo comprimiéramos, eh, ese estiramiento extra es lo que se conoce como L. ¿Por qué? Porque vas a tener dos tamaños. El primer tamaño, que es L, y el segundo tamaño, que va a ser L más S. Pues básicamente eso es S. Y pues sería epsilon es igual a S sobre L. Luego tenemos la ley de Hooke. La ley de Hooke se establece dentro del límite elástico. Ya hablamos hace rato que el límite es proporcional y la ley de Hooke nos queda como que el esfuerzo va a ser igual a E por epsilon. Epsilon, como ya vimos hace rato, es la deformación
Y esta es lo que se conoce como el módulo de Young, que es un número específico. Hay un número de Young específico para cada material. Y pues eso sería la ley de Hooke. Se establece dentro del límite elástico y establece que el esfuerzo es directamente proporcional a la deformación. De ahí viene lo que es el módulo de Young. Hay hipótesis fundamentales en lo que es la mecánica de materiales. La primera es la continuidad. Los materiales son continuos y homogéneos, con propiedades uniformes sin discontinuidades. Permite el uso de métodos matemáticos continuos para el análisis. Si notaron hace rato en los problemas, en los ejemplos de hace rato, pues pusimos como ejemplo una barra o una columna. Son materiales continuos que también tienen homogeneidad, es decir, que tienen las mismas propiedades en todos los puntos y también son isotrópicos, que básicamente los isotrópicos es que el material son las mismas en todas, las propiedades del material son las mismas en todas las direcciones y esto nos ayuda a simplificar el análisis. Y es muy acertado el análisis, vaya, porque en la ingeniería casi todos los materiales tienden a ser uniformes y a tener las mismas propiedades sobre toda su área, aunque existen algunas excepciones. Y eh, como siguiente punto están las pequeñas deformaciones. Son pequeñas comparadas con las dimensiones del cuerpo, por eso no se toman en cuenta en casi ningún análisis y permite usar aproximaciones lineales en los cuerpos, simplificando el análisis de esfuerzos. Luego está, bueno, de secciones planas, también se conoce como la hipótesis de Navier-Bernoulli, y esto es que las secciones transversales de una viga permanecen planas y perpendiculares al eje neutro después de la deformación, crucial para el análisis de flexión en vigas. Eh, bueno, ya hablamos de esfuerzos a compresión y a tensión. Nos faltaba hablar de los esfuerzos a flexión. Básicamente, cuando se flexiona un cuerpo, como aquí pueden apreciar, se aplica una carga P en algún extremo del área del cuerpo y este tiende a, a flexionarse. ¿Por qué se flexiona? Porque probablemente del otro lado está sujeto a otro cuerpo que no se mueve, pero P lo hace moverse y entonces termina flexionándose. Lo que sucede en este caso es que en la parte de abajo estamos obteniendo lo que es un esfuerzo a tensión. ¿Por qué? Porque el material empieza a aumentar su área en la parte de abajo y entonces comienza a tensionarse porque quiere regresar a su forma original. Y en la parte de arriba, el esfuerzo que se genera es a compresión, porque el material comienza a comprimirse, comienza a querer hacerse más pequeño en la parte de arriba y por eso tiende a tomar esa forma curva. Lo que es la hipótesis nos dice que pues pese a este esfuerzo de flexión, las caras siguen siendo planas y perpendiculares al eje neutro, es decir, que tienen la misma distancia al eje. El eje en este caso está representado como A y tanto pese a que arriba está compresión y abajo está tensión, siguen teniendo la misma distancia y siguen siendo perpendiculares y planas. Ahora hablemos un poco de las propiedades mecánicas de los materiales. Todos los materiales tienen sus propias propiedades, algunas están relacionadas entre sí y existen varias. Sería la resistencia, elasticidad, plasticidad, fragilidad, ductibilidad y maleabilidad. Existen otras como la brillantez, la reactividad, la dureza, esta también es muy importante, y la resiliencia. Resistencia. La resistencia es la capacidad de un material de soportar cargas sin fallar. Esto incluye atracción, a compresión, corte y también a flexión. La elasticidad es la capacidad de un material para recuperar su forma original, como ya lo vimos hace rato en el diagrama de esfuerzo de formación. Plasticidad, ya también explicamos qué era la plasticidad, y es básicamente cuando el material puede deformarse sin llegar a romperse y mantener esa forma. Fragilidad. La fragilidad es la
Propiedad opuesta a la tenacidad. Un material frágil se rompe con facilidad cuando se le aplica una carga, sin experimentar deformaciones significativas. Estos materiales no admiten prácticamente casi ningún tipo de deformación. Simplemente cuando superan su límite de carga se rompen. Ductilidad es la capacidad de un material para deformarse plásticamente bajo carga de tracción. Se mide como el porcentaje de alargamiento antes de la fractura. Y la maleabilidad es la capacidad de un material para deformarse plásticamente bajo la carga de compresión. Ductilidad es a tensión o tracción y maleabilidad es la compresión. La resiliencia es la capacidad de un material para absorber energía cuando se deforma elásticamente y liberarla al eliminar la carga. Es una medida de energía que un material puede almacenar sin sufrir deformaciones permanentes. Y pues eso serían los conceptos básicos de lo que es la mecánica de materiales. Y sería todo.